Hay momentos en la vida en los que no necesitas más motivación, más consejos ni más opiniones. Hay momentos en los que lo único que necesitas es desaparecer, no huir, no rendirte. Desaparecer para reconstruirte sin ruido, sin interferencias, sin testigos. Porque cuando todo el mundo te ve, también te condiciona. Y cuando todo el mundo opina, tu dirección se debilita. Desaparecer por 6 meses no es un acto de cobardía. Es una maniobra estratégica. Es retirarte del campo visible para entrenar donde nadie aplaude, donde nadie critica, donde nadie espera nada de ti. Es el silencio antes del impacto. Mira con honestidad tu entorno. Observa cuántas voces influyen en tus decisiones, cuántas expectativas ajenas moldean tu comportamiento, cuántas distracciones roban tu energía, no porque sean malintencionadas, sino porque son constantes, y la constancia del ruido termina derrotando incluso a la mente más fuerte. Nadie cambia su vida en medio del caos social. Nadie se reinventa mientras responde mensajes todo el día. Nadie se vuelve peligroso mientras intenta encajar. Los grandes cambios no ocurren en público. Ocurren en habitaciones silenciosas, en madrugadas incómodas, en días repetitivos donde no hay recompensa inmediata. Ocurren cuando nadie está mirando. Desaparecer significa cortar el suministro de distracción. Significa reducir el mundo a lo esencial: tu cuerpo, tu mente, tu disciplina y tu objetivo. Todo lo demás es accesorio. Y durante 6 meses, lo accesorio estorba. Piensa en un soldado antes de una misión crítica. No está en fiestas, no está debatiendo su plan con cualquiera, no está exponiendo su proceso. Está entrenando, está fallando, está corrigiendo, está repitiendo, en silencio. Porque la preparación real no necesita espectadores. La mayoría de las personas nunca cambia porque nunca se permite ese espacio de aislamiento productivo. Viven reaccionando. Reaccionan a mensajes, a problemas, a emociones, a circunstancias. Nunca toman el control total del ritmo. Y sin control del ritmo, no hay transformación. Desaparecer es tomar control del tiempo. 6 meses pueden parecer poco, o eternos. Depende de cómo los vivas. Para quien sigue dormido, pasan en un parpadeo. Para quien decide despertar, 6 meses son suficientes para construir una versión completamente distinta de sí mismo. Pero hay una razón por la que casi nadie lo hace. Desaparecer duele. Duele porque te enfrentas a ti mismo sin anestesia, sin distracciones, sin excusas sociales, sin validación externa. Duele porque ya no puedes culpar al entorno. Duele porque el espejo empieza a hablar claro. Cuando desapareces, no puedes esconderte de tus hábitos, no puedes escapar de tus debilidades, no puedes fingir progreso. O avanzas o te estancas en silencio, y ese silencio es brutalmente honesto. Por eso la mayoría prefiere seguir ocupada en lugar de avanzar. Prefiere el ruido a la claridad. Prefiere aparentar movimiento a ejecutar cambios reales. Desaparecer no significa aislarte del mundo por resentimiento. Significa retirarte para entrenar como nunca antes. Significa elegir incomodidad hoy para no vivir arrepentimiento mañana. 6 meses sin explicaciones. 6 meses sin justificarte. 6 meses sin mostrar avances. 6 meses construyendo sin testigos. No para demostrarle algo al mundo. Para demostrártelo a ti. Porque cuando nadie te observa, se revela quién eres en realidad. Y cuando nadie te aplaude, se mide tu compromiso auténtico. Este no es un llamado a abandonar responsabilidades. Es un llamado a eliminar distracciones, a cerrar puertas innecesarias, a reducir conversaciones irrelevantes, a priorizar lo que realmente mueve la aguja. El mundo no necesita saber en qué estás trabajando. El progreso no necesita audiencia. La disciplina no necesita aprobación. Desaparecer es dejar de negociar con la versión débil de ti mismo. Y cuando regreses,
porque siempre se regresa. No volverás con discursos, volverás con resultados, con presencia, con una energía distinta que no se explica, se siente. Eso es lo que 6 meses bien usados pueden hacer. No magia, no suerte, no motivación eterna. Estrategia, silencio, acción repetida. Aquí comienza la decisión que pocos toman. Aquí comienza el camino que separa a los que hablan de los que cambian. Cuando decides desaparecer de verdad, no ocurre nada espectacular al inicio. No hay fuegos artificiales. No hay una señal divina. Lo primero que aparece es el vacío. Un silencio incómodo que no estabas acostumbrado a escuchar. Ese silencio no es paz todavía. Es abstinencia. Abstinencia de estímulos, de validación, de respuestas inmediatas. Tu mente, entrenada durante años para reaccionar al ruido, empieza a inquietarse. Quiere volver a lo conocido. Quiere distraerse. Quiere escapar. Aquí es donde casi todos fallan. Porque desaparecer no es solo cerrar redes o reducir contactos. Eso es superficial. Desaparecer de verdad es romper el patrón interno que te mantenía entretenido pero estancado. Es cortar con la versión de ti que necesitaba ser vista para sentirse válido. Es aceptar que durante un tiempo nadie va a notar tu esfuerzo. Nadie va a preguntar por tus avances. Nadie va a celebrarte. Y eso duele más de lo que muchos admiten. La mente empieza a negociar. Empieza a decirte que no es necesario ser tan extremo, que puedes cambiar sin aislarte, que puedes mejorar sin incomodarte tanto. Esa voz no es tu enemiga, pero tampoco es tu aliada, es la voz del hábito, y los hábitos no quieren morir. En este punto, desaparecer se convierte en un acto de guerra interna, no contra el mundo, sino contra tu propia inercia, contra esa tendencia a buscar alivio inmediato en lugar de progreso real. Contra la necesidad de estímulo constante que te roba profundidad. El entorno también empieza a reaccionar. Algunos preguntan, otros se ofenden, otros se burlan. No porque te odien, sino porque tu ausencia les recuerda algo incómodo, que ellos siguen exactamente donde estaban. Tu silencio se vuelve un espejo, y no todos toleran lo que refleja. Aquí debes entender algo fundamental. No todo el que se aleja de ti es una pérdida. Muchas veces es una liberación. No todas las conexiones suman. Algunas solo mantienen la versión vieja de ti con respiración asistida. Desaparecer es redefinir tu círculo sin anunciarlo. Es dejar que el tiempo haga su trabajo de filtrado. Los vínculos superficiales se disuelven solos. Los genuinos sobreviven sin atención constante. Esa limpieza no se puede forzar. Ocurre como consecuencia natural del enfoque. Y mientras todo eso pasa afuera, por dentro empieza lo realmente importante. Empiezas a verte sin adornos, sin excusas sociales, sin el «estoy ocupado» como refugio. Te das cuenta de cuántas horas desperdiciabas, de cuánta energía regalabas, de cuántas decisiones tomabas para evitar incomodidad en lugar de construir carácter. El cuerpo también protesta, porque ahora ya no hay escapatoria. El entrenamiento se vuelve consistente, el cansancio se acumula, el progreso es lento y repetitivo. No hay novedad, no hay dopamina barata, solo rutina, solo repetición, solo disciplina. Aquí se rompe la fantasía del cambio rápido. 6 meses no son glamorosos, son monótonos, son grises, son exigentes, y precisamente por eso funcionan. Porque la transformación real no ocurre cuando estás inspirado, ocurre cuando estás cansado y aún así ejecutas. Desaparecer te obliga a vivir sin aplausos, y eso es un privilegio que pocos saben usar, porque cuando no hay reconocimiento externo, aparece la pregunta que define todo. ¿Harías esto igual si nadie jamás lo viera? Ahí nace la verdadera fuerza. Empiezas a construir una identidad silenciosa, una identidad que no depende de lo que dices, sino de lo que haces cuando nadie interrumpe. Tu palabra contigo mismo empieza a tener peso.
Si dices que harás algo, lo haces, no porque alguien te observe, sino porque romper ese acuerdo interno se siente inaceptable. Ese es el cambio más peligroso que puede experimentar una persona, cuando deja de mentirse. Durante esta etapa, el tiempo se siente diferente. Los días dejan de ser caóticos y se vuelven estructurados. No porque todo sea fácil, sino porque todo tiene dirección. Cada acción responde a un objetivo claro. Cada sacrificio tiene sentido. Cada incomodidad es parte del trato. Y aquí ocurre algo que no muchos esperan. La soledad deja de ser enemiga, se convierte en aliada. En el silencio piensas mejor. En la distancia ves con claridad. En la repetición te vuelves preciso. Empiezas a notar que muchas de tus inseguridades no eran reales, solo eran ruido constante. Que muchas dudas desaparecen cuando estás ocupado construyendo en serio. Que la ansiedad baja cuando el cuerpo trabaja y la mente tiene un plan. Desaparecer no te quita el miedo. Te enseña a avanzar con él sin dramatizarlo. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, empiezas a sentir algo distinto. No euforia, no emoción desbordada, algo más sólido, una calma firme, la sensación de estar alineado, de no estar improvisando tu vida, de no estar reaccionando a todo. Eso es peligroso para el mundo exterior, porque una persona que sabe exactamente en qué está trabajando no se distrae fácil, no se vende barato, no se quiebra con cualquier opinión. Todavía no hay resultados visibles, todavía no hay pruebas externas, pero por dentro el terreno ya cambió. La base se está solidificando, y cuando la base cambia, el resto es cuestión de tiempo. Desaparecer no es desaparecer del mapa, es desaparecer de la mediocridad silenciosa. Es salir del circuito de lo común para construir algo que no se explica, se demuestra. Y esto apenas está tomando forma. Después de que el silencio deja de doler y la rutina empieza a asentarse, entras en una fase que muy pocos soportan. Es la etapa donde ya no estás huyendo del ruido, pero tampoco estás viendo resultados visibles. Es el punto medio, el territorio pantanoso donde no hay aplausos, no hay certezas y no hay recompensas inmediatas. Aquí es donde se separa la fantasía del compromiso real, porque ahora ya no puedes decir, apenas estoy empezando. Ya pasó el entusiasmo inicial, ya no puedes culpar al cambio de ritmo. Ahora solo quedas tú, frente a tus hábitos diarios, repitiendo acciones que no generan emoción, pero sí construyen algo invisible. Esta es la fase más peligrosa del proceso de desaparecer. No porque sea difícil en lo externo, sino porque es peligrosa en lo mental. Aquí la mente empieza a sembrar dudas más sofisticadas. Ya no te dice abandona, te dice cosas más inteligentes. ¿Y si todo esto no sirve? ¿Y si estás perdiendo el tiempo? ¿Y si podrías hacerlo de una forma más fácil? Son preguntas que suenan razonables pero esconden pereza refinada. La mayoría cae aquí, porque esta etapa exige una cualidad que casi nadie entrena, la capacidad de seguir sin pruebas, seguir sin señales, seguir sin garantía, seguir solo porque decidiste hacerlo, no porque algo externo te empuje. Aquí descubres una verdad incómoda. No todos están hechos para procesos largos. Muchos dicen querer un cambio, pero pocos toleran el aburrimiento que precede a la grandeza. Porque antes de que tu vida cambie, tus días se vuelven repetitivos. Antes de que tu carácter se fortalezca, tus excusas se quedan sin oxígeno. Y en ese punto, aparece una pregunta silenciosa que no se formula en voz alta, pero lo decide todo. ¿Vas a seguir siendo la misma persona disciplinada cuando ya nadie te está presionando, cuando nadie te está observando, cuando nadie espera nada de ti? Esta es la prueba real. Aquí el cuerpo empieza a transformarse lentamente, no de manera espectacular sino funcional. Te vuelves más resistente, duermes mejor, piensas con más claridad. Tu energía deja de ser errática, ya no dependes tanto del estado de ánimo.
Haces lo que toca incluso cuando no tienes ganas, y eso, aunque parezca simple, es una habilidad peligrosa. Porque una persona que actúa sin depender de la motivación es alguien que no se puede manipular fácilmente. En esta etapa también empiezas a notar algo incómodo. Ya no encajas del todo cuando vuelves a interactuar con el mundo. Conversaciones que antes tolerabas ahora te parecen vacías. Quejas que antes compartías ahora te resultan inútiles. No porque seas superior, sino porque tu enfoque cambió. Tu mente ya no está disponible para el drama constante. Eso genera fricción. Algunos te dirán que estás raro, otros que estás distante, otros que te volviste frío. La verdad es más simple. Estás ocupado construyendo y ya no tienes energía para desperdiciar. Y eso incomoda a quienes viven de la distracción. Aquí es donde muchos cometen un error crítico: explicarse, justificarse, dar razones. No lo hagas. El silencio también es una forma de liderazgo. No todo proceso necesita explicación. Algunas transformaciones solo se respetan cuando se ven terminadas. Desaparecer no es aislarte del mundo para siempre. Es reducir el contacto mientras te fortaleces. Es como un entrenamiento de alto rendimiento. No se hace en medio del ruido, se hace en condiciones controladas, con foco absoluto. En esta fase empiezas a construir estándares internos. Ya no te comparas tanto con otros, te comparas con tu versión de ayer. Mides tus días por ejecución, no por emociones. Evalúas tu progreso por consistencia, no por reconocimiento. Eso cambia la forma en que te hablas. Dejas de decir intento y empiezas a decir hago. Dejas de decir algún día y empiezas a decir hoy. No porque seas optimista, sino porque entiendes que el tiempo no responde a intenciones, responde a acciones repetidas. También aparece el cansancio real. No el cansancio dramático, sino el profundo. Ese que se acumula después de semanas de disciplina. Aquí muchos confunden fatiga con fracaso. No lo es. Es señal de que estás trabajando de verdad. El cuerpo cansado se recupera. El carácter débil no. En este punto aprendes a descansar sin abandonar, a pausar sin retroceder, a ajustar sin rendirte. Esa inteligencia práctica no se aprende en libros, se forja en la repetición silenciosa. Y sin darte cuenta, empiezas a convertirte en alguien distinto. No porque lo anunciaste, sino porque tu comportamiento cambió. Tus decisiones son más firmes, tus límites más claros, tus prioridades no se negocian con facilidad. Eso es poder silencioso. Todavía no hay un gran resultado que mostrar. Todavía no hay una historia épica que contar. Pero hay algo mucho más importante. Hay coherencia. Y una persona coherente es una amenaza para la mediocridad. Aquí ya no estás desapareciendo para huir. Estás desapareciendo para consolidar, para endurecer, para afinar. Porque lo que viene después no se sostiene sin esta base. Y cuando llegue el momento de volver a aparecer, no lo harás con palabras. Lo harás con hechos que no necesitan explicación. Llega un momento, profundo y silencioso, en el que ya no estás luchando contra el ruido externo. Ahora estás enfrentando algo más serio. Tu identidad anterior. No personas, no circunstancias. Tú mismo. La versión que fuiste durante años empieza a resistirse a morir. Y esa resistencia no grita, susurra. Esta es la fase donde el proceso se vuelve psicológico, no físico. Aquí no se trata de levantarte temprano o cumplir una rutina. Aquí se trata de sostener una nueva forma de ser cuando la antigua intenta recuperarte. Porque aunque hayas decidido desaparecer por 6 meses, tu mente lleva décadas funcionando de una forma, y no se rinde fácil. Empiezas a notar impulsos extraños, ganas repentinas de volver a redes solo un momento, deseos de contactar personas que ya no aportan, nostalgia por hábitos que sabes que te debilitaban. No porque fueran buenos, sino porque eran familiares, y la mente prefiere lo familiar antes que lo correcto.
este es un punto crítico. Porque aquí descubres una verdad dura. El mayor enemigo del cambio no es la dificultad, es la comodidad conocida. El caos conocido se siente más seguro que el orden desconocido. Por eso tanta gente vuelve a la misma vida que dice odiar. Pero tú no estás aquí para repetir patrones. Aquí empieza el verdadero entrenamiento de carácter. No el que se ve, sino el que se sostiene cuando nadie está mirando. Empiezas a decirte no a cosas que antes te dominaban. No por moral, sino por estrategia. Porque entiendes que cada pequeño permiso que te das debilita la estructura que estás construyendo. En esta etapa aprendes algo clave. La disciplina no es rigidez, es claridad. Claridad sobre quién estás dejando de ser. Claridad sobre lo que ya no es negociable. Claridad sobre el precio que estás dispuesto a pagar por una vida distinta. Y ese precio es alto. Porque desaparecer significa aceptar que, mientras tú te fortaleces, otros avanzan en lo superficial. Mientras tú construyes, otros celebran. Mientras tú trabajas en silencio, otros presumen resultados inflados. Y por momentos, eso incomoda. No por envidia, sino por la sensación de ir contracorriente. Aquí la soledad se vuelve más refinada. Ya no es ausencia de personas, es distancia emocional. Empiezas a sentirte solo incluso rodeado de gente. No porque no te quieran, sino porque ya no vibran en lo mismo. Y esa brecha no se puede explicar, solo se puede aceptar. Este es el punto donde muchos rompen el proceso para volver a sentirse parte. Tú no. Tú entiendes que pertenecer no siempre es avanzar, que encajar no siempre es crecer, y que hay etapas donde el aislamiento es una herramienta, no un castigo. En esta fase también aparece una nueva relación contigo mismo. Empiezas a confiar más en tu palabra. Cuando dices que harás algo, lo haces. Cuando fallas, no te castigas, corriges. Ya no dramatizas el error ni celebras el mínimo avance. Te vuelves sobrio, estable, peligrosamente constante. Eso cambia tu energía. Las personas no saben explicarlo, pero lo sienten. Hay menos ansiedad en tu voz, menos necesidad de aprobación, menos urgencia por demostrar. Y eso es resultado directo de haber pasado semanas haciendo lo correcto sin reconocimiento. Aquí se forja el respeto propio. Y el respeto propio es más importante que la autoestima. La autoestima sube y baja según emociones. El respeto propio se construye cuando cumples lo que te prometes incluso cuando no tienes ganas. En esta etapa ya no buscas motivación, buscas alineación. Te preguntas, ¿esto suma o resta al proceso? Y actúas en consecuencia, sin drama, sin discursos, sin anunciarlo. Tu día empieza a estructurarse alrededor de lo importante, no de lo urgente. Tu mente deja de reaccionar tanto y empieza a responder. Ya no todo te dispara, ya no todo te afecta, porque estás ocupado construyendo algo interno que no depende del aplauso externo. Y aquí ocurre algo poderoso. Empiezas a respetar tu tiempo como si fuera un recurso sagrado, porque entiendes que cada hora mal usada es una traición al proceso, no por culpa, sino por coherencia. Esta fase no es bonita, no es inspiradora, no es cinematográfica, es sólida, es cruda, es real. Es el momento exacto donde la mayoría se rinde y donde los que perseveran se vuelven irreconocibles, no visibles aún, pero irreversibles. Y una vez cruzas este punto, ya no hay marcha atrás, porque aunque quisieras volver a tu versión anterior, ya no encaja contigo. Has cambiado demasiado por dentro. Y lo que viene después ya no se trata de aguantar. Se trata de afinar, consolidar y prepararte para ejecutar en un nivel que antes ni siquiera entendías. Después de atravesar la ruptura interna, después de haber sostenido el silencio, la soledad y la incomodidad sin escapar, entras en una etapa mucho más peligrosa y mucho más poderosa. La etapa donde empiezas a funcionar bien. Y esto, aunque suene positivo,
es donde muchos fallan sin darse cuenta. Porque ahora ya no duele tanto. Ya no cuesta tanto levantarse. Ya no es tan pesada la rutina. Ya no necesitas pelear contigo mismo cada hora. Y ahí aparece el verdadero enemigo del proceso: la relajación prematura. En este punto, tu cuerpo y tu mente empiezan a adaptarse al nuevo estándar. Lo que antes parecía extremo ahora se siente normal. El trabajo constante ya no se vive como sacrificio, sino como parte del día. La disciplina deja de sentirse heroica y empieza a sentirse ordinaria. Y eso es peligroso si no estás despierto. Porque cuando el esfuerzo se vuelve cómodo, la mente empieza a negociar, empieza a decirte: podrías aflojar un poco, ya demostraste que puedes, un descanso no haría daño. No lo dice con debilidad, lo dice con lógica, y la lógica mal usada puede destruir procesos completos. Aquí es donde debes entender algo crucial: el progreso no se pierde de golpe, se filtra lentamente. No por una gran decisión incorrecta, sino por muchas pequeñas concesiones que parecen inofensivas. Por eso esta etapa exige más conciencia que fuerza. Aquí no se trata de empujar más fuerte, sino de no bajar el estándar interno, de no traicionarte ahora que ya sabes de lo que eres capaz, de no convertir el proceso en algo automático sin intención. Porque el verdadero dominio no es hacer las cosas difíciles una vez, es sostener lo correcto cuando ya no impresiona a nadie, ni siquiera a ti. En esta fase empiezas a notar algo inquietante: el mundo sigue igual, pero tú no, y eso genera una desconexión extraña. Las conversaciones te parecen repetitivas, las quejas ajenas te suenan vacías, las excusas te cansan. No por arrogancia, sino porque tu sistema interno ya no tolera el desorden mental que antes normalizabas. Aquí corres otro riesgo: el aislamiento emocional mal gestionado. No se trata de despreciar a los demás ni de sentirte superior. Se trata de entender que no todo el mundo va a acompañarte en esta versión. Y que eso no es un ataque personal, es una diferencia de prioridades. Si no entiendes esto, puedes caer en el orgullo silencioso o en la frustración interna. La madurez en esta etapa consiste en avanzar sin necesidad de arrastrar a nadie, en construir sin exigir comprensión, en aceptar que el camino real casi siempre se recorre sin aplausos y sin testigos. Aquí tu enfoque cambia otra vez. Ya no solo trabajas en hábitos visibles, empiezas a pulir detalles invisibles: tu forma de pensar bajo presión, tu diálogo interno cuando algo no sale, tu reacción ante el error, tu manera de administrar energía, no solo tiempo. Empiezas a observarte con precisión quirúrgica. Te vuelves estratega de ti mismo. Analizas qué te drena, qué te fortalece, qué te distrae sutilmente. Ajustas, corriges, eliminas. No desde la emoción, sino desde la intención. Porque ahora entiendes que cada decisión pequeña moldea tu identidad a largo plazo. En esta fase también descubres una verdad incómoda: no todo esfuerzo es progreso. Hay trabajo que solo mantiene ocupado. Hay actividad que solo alimenta el ego. Por eso empiezas a priorizar impacto sobre cantidad, profundidad sobre ruido, consistencia sobre intensidad esporádica. Aquí nace una nueva forma de respeto: el respeto por la excelencia silenciosa. No haces las cosas para demostrar disciplina. Haces las cosas bien porque ya no sabes hacerlo de otra forma. Porque tu estándar interno subió y ya no acepta mediocridad disfrazada de suficiente. Y mientras todo esto ocurre, algo más se empieza a formar: una calma peligrosa. No la calma de quien se rinde, sino la calma de quien confía en su proceso. Ya no necesitas resultados inmediatos para validar tu camino. Ya no dependes de señales externas para seguir avanzando. Eso te vuelve estable. Y la estabilidad sostenida es poder. Aquí tu mente deja de vivir en picos emocionales. Ya no celebras en exceso ni te hundes en los tropiezos. Te mantienes firme. Avanzas. Ajustas. Sigues. Día tras día.
semana tras semana, sin drama. Y aunque nadie lo diga, aunque nadie lo note, aunque nadie te lo reconozca, aquí estás construyendo algo que no se rompe fácilmente. Estás formando una identidad que no depende de motivación, ni de contexto, ni de ánimo. Una identidad que responde incluso cuando no hay ganas. Una identidad que no necesita desaparecer para huir, sino que eligió desaparecer para transformarse. Y lo más importante, en esta etapa empiezas a sentir algo que no sentías antes. Control, no sobre el mundo, sino sobre ti, sobre tus impulsos, sobre tus decisiones, sobre tu dirección. Eso es poder real. Y cuando alguien alcanza este punto, ya no pregunta si valió la pena desaparecer, porque sabe que volver a la versión anterior ya no es una opción viable. Lo que viene después no es más sacrificio. Es consolidación, precisión y preparación para exponerte al mundo desde una posición completamente distinta. Pero eso solo ocurre si no aflojas aquí. Porque este tramo, aunque silencioso, es el que define si el cambio será temporal o definitivo. En este punto del proceso ya no estás luchando por cambiar, estás luchando por no volver atrás. Y esta es una guerra distinta, más silenciosa, más sofisticada, más peligrosa, porque el enemigo ya no es la pereza evidente ni el caos desordenado de antes. El enemigo ahora es la nostalgia disfrazada de descanso, la memoria selectiva que te hace olvidar por qué empezaste. Aquí aparece una tentación sutil, la idea de que ya es suficiente. No viene con debilidad, viene con una falsa sensación de logro. Tu mente empieza a repasar el camino recorrido y, sin que te des cuenta, empieza a suavizar la dureza del pasado. Empieza a romantizar la versión antigua de ti mismo. Recuerda los momentos cómodos, las risas fáciles, la vida sin estructura. Pero omite el vacío, la frustración, la sensación de estancamiento que te empujó a desaparecer. Por eso esta etapa exige algo más que disciplina. Exige memoria consciente. Recordar con precisión quirúrgica quién eras cuando decidiste romper con todo. Recordar el cansancio emocional, la rabia contenida, la sensación de estar desperdiciando tu potencial. No para castigarte, sino para no traicionarte. Aquí entiendes una verdad que muy pocos aceptan. El progreso real no siempre se siente bien. A veces se siente plano. A veces se siente repetitivo. A veces se siente solitario. Y esa neutralidad emocional es exactamente la prueba de que estás creciendo. Porque ya no dependes del estímulo constante para seguir avanzando. En esta fase tu identidad se endurece. Empiezas a operar desde principios, no desde estados de ánimo. Ya no preguntas si tienes ganas, preguntas si es necesario. Ya no negocias con el cansancio, lo administras. Ya no te dramatizas, te ejecutas. Tu día deja de ser una montaña rusa emocional y se convierte en una operación continua. Cada acción tiene propósito, cada rutina tiene una razón. Cada sacrificio está alineado con algo mayor. No vives en urgencia, vives en dirección. Y aquí ocurre algo clave. Empiezas a verte diferente sin necesidad de mirarte. Tu postura cambia. Tu mirada se vuelve más estable. Tu forma de hablar se vuelve más directa. No porque lo intentes, sino porque tu sistema interno ya no es frágil. Ya no reaccionas a todo. Ya no te alteras por cualquier cosa. Has aprendido a conservar energía para lo que importa. Eso incomoda a otros. No porque seas agresivo, sino porque ya no eres manipulable. Ya no te mueves por aprobación. Ya no explicas cada decisión. Ya no justificas cada ausencia. Tu silencio empieza a pesar más que 1000 palabras, y eso genera resistencia externa. Aquí debes tener cuidado con algo importante. No confundas firmeza con dureza innecesaria. No estás aquí para cerrarte al mundo, estás aquí para elegir cómo te relacionas con él. La fortaleza real no necesita demostrar superioridad, necesita coherencia.
En esta etapa aprendes a decir no sin culpa, a retirarte sin dar explicaciones, a proteger tus horarios, tu enfoque, tu energía como si fueran un recurso limitado, porque lo son. Y cada vez que lo haces, refuerzas una señal interna poderosa. Mi tiempo y mi atención tienen valor. Aquí también descubres que no todos los días se sienten productivos, pero casi todos los días pueden ser disciplinados. Y entiendes que la disciplina no es una emoción, es una estructura que te sostiene incluso cuando la motivación se ausenta. Empiezas a pensar a largo plazo de forma natural. Ya no te obsesionas con resultados inmediatos, te obsesionas con continuidad, con acumulación, con ventaja compuesta. Sabes que cada día bien ejecutado es una capa más de blindaje interno. Y algo fundamental ocurre. Dejas de buscar validación externa porque ya no la necesitas para confirmar tu avance. El proceso se vuelve íntimo, casi sagrado. No lo expones, no lo explicas, no lo vendes, lo ejecutas. Aquí la soledad cambia de forma. Ya no es aislamiento doloroso, es espacio estratégico. Espacio para pensar, para planear, para ajustar, para observarte sin ruido. Empiezas a disfrutar del silencio porque en él tu mente funciona mejor. Y cuando miras atrás, notas algo inquietante. Lo que antes te parecía imposible ahora es parte de tu rutina. Lo que antes te agotaba ahora te fortalece. Lo que antes te intimidaba ahora te desafía sin paralizarte. Eso significa que estás creciendo. Pero no te equivoques. Este no es el final, es la zona de consolidación. Aquí es donde muchos bajan la guardia y pierden meses, incluso años, creyendo que ya llegaron. Aquí es donde debes mantener el filo afilado, sin dramatizar, sin obsesionarte, sin descuidarte. Porque el mundo no premia el potencial, premia la constancia bien dirigida. Y tú, en este punto, ya no eres alguien que busca cambiar su vida. Eres alguien que está construyendo una versión que no se rompe bajo presión. Cada día que sostienes este estándar sin aplausos, sin urgencia, sin ruido, te vuelves más peligroso. No para otros, para la mediocridad, para la versión antigua que ya no puede alcanzarte. Y mientras los demás se distraen, tú te afilas. Mientras los demás negocian, tú sostienes. Mientras los demás se explican, tú avanzas. Eso no se ve desde fuera, pero se siente cuando llega el momento de actuar. Y cuando ese momento llegue, no estarás improvisando. Estarás ejecutando desde una base que se construyó día tras día. En silencio, con intención y sin retorno. Ahora entras en la etapa donde ya no estás desapareciendo. Estás reapareciendo internamente, aunque el mundo todavía no lo note. Y eso es perfecto. Porque esta fase no es para mostrar resultados, es para sellarlos. Aquí se define si este proceso fue una transformación real o solo una racha intensa que se agotó. En este punto, lo más peligroso no es fallar, es relajarte mentalmente. Creer que ya entendiste todo, creer que ya dominaste el proceso, porque el crecimiento verdadero no se mantiene con entusiasmo, se mantiene con vigilancia. La mente humana siempre busca volver al mínimo esfuerzo, siempre intenta negociar pequeñas concesiones, y esas concesiones, si no se controlan, se convierten en grietas. Aquí aprendes algo que muy pocos aceptan. La disciplina no se construye una vez, se reafirma todos los días. No importa cuántas semanas lleves siendo consistente, cada mañana es una prueba nueva. Cada noche es un cierre que puede fortalecer o debilitar el sistema que estás creando. Ya no necesitas grandes cambios, necesitas precisión, ajustes pequeños, decisiones claras. Eliminar lo innecesario, afinar lo importante. Es como un soldado veterano. Ya no corre sin pensar, ya no desperdicia movimientos. Todo es eficiente, todo es intencional. En esta etapa, empiezas a notar que tus pensamientos cambian de ritmo. Ya no son impulsivos, ya no saltan de idea en idea.
Se vuelven más lineales, más estratégicos. Piensas en consecuencias, piensas en impacto, piensas en segundo y tercer orden. No reaccionas, anticipas. Eso es poder real. Aquí también te das cuenta de algo incómodo. No todos los que te rodeaban pueden acompañarte a esta versión. No porque sean malos, sino porque viven desde otro nivel de compromiso. Y en lugar de pelear con eso, lo aceptas. Dejas de arrastrar a otros, dejas de convencer, dejas de explicar. Cada quien camina a la velocidad que está dispuesto a sostener. Tu energía cambia, ya no es caótica, es contenida. Y la energía contenida es peligrosa porque no se dispersa, se acumula, se enfoca, se libera solo cuando hace falta. Empiezas a elegir mejor tus batallas, no discutes por ego, no compites por atención, no te involucras en dramas que no suman. Has aprendido que cada distracción es un impuesto invisible a tu crecimiento. Y tú ya no pagas impuestos innecesarios. Aquí también enfrentas una verdad cruda. Nadie va a venir a felicitarte por el trabajo invisible. Nadie va a aplaudir tus madrugadas, tu autocontrol, tus renuncias silenciosas. Y justo ahí entiendes el verdadero motivo de todo esto. No lo haces para ser visto, lo haces para ser sólido. Porque cuando llegue la presión real, cuando llegue la oportunidad, cuando llegue el conflicto, cuando llegue la responsabilidad, la gente no va a preguntarte cómo te sentías. Van a ver si respondes o colapsas. Y tú te estás entrenando para responder. En esta fase, el cuerpo y la mente empiezan a alinearse. Tu cuerpo obedece con menos resistencia. Tu mente se cansa menos de sostener el rumbo. Ya no hay tanta fricción interna, no porque sea fácil, sino porque dejaste de luchar contra ti mismo. Has creado reglas, has creado estándares, has creado rituales, y ahora esos rituales trabajan por ti incluso en los días difíciles. Aquí también ocurre algo importante. Dejas de medir tu progreso comparándote con otros. Tu única referencia es quién eras antes, y esa comparación ya no te genera ansiedad, te genera respeto, porque sabes lo que costó llegar hasta aquí. Cada decisión correcta, aunque pequeña, refuerza tu identidad. Y la identidad, cuando se fortalece, se convierte en destino. Ya no te preguntas si vas a volver a fallar como antes. Sabes que incluso si tropiezas, no te quedarás abajo, porque tu sistema ya no depende de fuerza de voluntad momentánea, depende de estructura interna. Y eso cambia todo. En este punto, el silencio que construiste empieza a volverse pesado. No como una carga, sino como una presencia. La gente no sabe qué hiciste, pero percibe que algo es distinto. Tu calma incomoda, tu enfoque desconcierta, tu constancia genera preguntas que no respondes. No necesitas hacerlo, porque el verdadero cambio no se anuncia. Se manifiesta cuando es inevitable. Y cuando llegue el momento de volver a exponerte, de volver a competir, de volver a ocupar espacio, no entrarás con ruido. Entrarás con base, con criterio, con una mente que no se quiebra cuando las cosas no salen como esperaba. Eso es lo que lograste en estos meses. No una versión perfecta, una versión peligrosamente estable, una versión que no necesita huir, no necesita demostrar, no necesita aprobación, solo necesita seguir ejecutando, porque ahora sabes algo que ya no se puede desaprender. El que se domina en silencio, domina cuando importa. Y desde aquí ya no hay regreso. Solo profundidad, solo precisión, solo avance sostenido, sin drama, sin excusas, sin ruido, como debe ser. Ahora ya no estás en un proceso de cambio, estás en un estado. Y eso es lo que la mayoría jamás alcanza a entender. La gente cree que transformarse es un evento, un pico emocional, un momento inspirador, número. La verdadera transformación es cuando el esfuerzo deja de sentirse extraordinario y se vuelve normal. Cuando lo que antes costaba, ahora es el estándar mínimo que te exiges. En este punto ya no te preguntas si vale la pena.
Esa pregunta murió hace tiempo. Ahora la pregunta es otra, mucho más peligrosa. ¿Hasta dónde puedo llevar esto sin romperme? Y la respuesta no aparece de golpe. Se revela cada día que resistes, cada día que ejecutas, cada día que no abandonas aunque nadie esté mirando. Aquí ocurre algo profundo. Tu identidad se solidifica. Ya no te defines por lo que quieres hacer, sino por lo que haces incluso cuando no tienes ganas. Eso cambia tu diálogo interno. Ya no te hablas como alguien que ruega motivación. Te hablas como alguien que da órdenes claras y las cumple. Y eso es liderazgo interno. Empiezas a notar que tu tolerancia al caos aumenta. Situaciones que antes te drenaban ahora solo son variables. Problemas que antes te paralizaban ahora son datos que analizas. No porque seas frío, sino porque entrenaste tu mente para no sobrereaccionar. Y una mente que no sobrereacciona es una mente que domina el terreno. Aquí entiendes algo que separa a los fuertes de los que solo parecen fuertes. El control no se grita, se ejerce. No necesitas imponerte. Tu presencia, tu claridad y tu consistencia hacen el trabajo. La gente empieza a confiar en ti sin saber exactamente por qué. Y otros, los más inseguros, empiezan a resistirse a ti sin poder explicarlo. Ambas reacciones son normales cuando alguien eleva su nivel. En esta etapa también aparece una tentación peligrosa. Volver a dispersarte, creer que ya puedes aflojar, abrir demasiados frentes, decir que sí a todo. Y ahí es donde tu nuevo carácter debe entrar en acción. Porque el enfoque no se negocia. Aprendiste que avanzar no es moverse mucho, es moverse en la dirección correcta sin desviarse. Ya no persigues estímulos, no buscas validación rápida, no necesitas llenar cada espacio con ruido. Has aprendido a convivir con el silencio productivo, con la rutina exigente, con la repetición que construye. Y eso, aunque no lo parezca, te coloca por encima del 90% de las personas. Aquí también aceptas una verdad incómoda. Esta versión tuya no será comprendida por todos. Y no tiene que serlo. El crecimiento real siempre genera distancia, no por arrogancia, sino por diferencia de prioridades. Tú ya no te mueves por impulso colectivo, te mueves por criterio propio. Empiezas a ver el tiempo de otra manera. Cada hora tiene peso, cada decisión tiene impacto acumulativo. Ya no desperdicias días enteros por distracción emocional. Si caes, te levantas rápido. Si fallas, corriges sin drama. Si dudas, decides igual. Porque entendiste que la indecisión prolongada es una forma elegante de sabotaje. En este punto ya no te reconoces del todo en la persona que eras. Y eso no te asusta. Te tranquiliza. Porque sabes que no te perdiste, te superaste. Lo que dejaste atrás no era tu esencia, era tu límite anterior. Aquí se activa algo clave: visión a largo plazo. Ya no piensas solo en el próximo mes o el próximo logro. Piensas en el tipo de persona que puedes sostener durante años. Y esa pregunta filtra todo: hábitos, relaciones, proyectos, decisiones. Si no fortalece tu estructura, no entra. Si la debilita, se elimina. Sin culpa. Sin nostalgia, sin explicaciones innecesarias. Y lo más importante, ya no necesitas desaparecer. Porque aunque sigas siendo reservado, aunque no hables de tu proceso, tu forma de actuar habla por ti. Tu coherencia se nota. Tu estabilidad se siente. Tu capacidad de sostener presión se evidencia cuando otros se rompen. Esto no te hace invencible. Te hace confiable. Y en un mundo lleno de gente volátil, la confiabilidad es poder. Ahora sabes que la verdadera fuerza no es intensidad descontrolada, es consistencia afilada. No es correr más rápido que todos, es no detenerte cuando otros se cansan. No es ganar todas las batallas, es no abandonar la guerra interna. Y desde aquí, el futuro ya no se siente incierto, se siente exigente. Y eso, para ti, es un terreno conocido, porque te entrenaste para esto.
porque te construiste cuando nadie miraba, porque no esperaste permiso, porque no dependiste de aplausos. Y ahora caminas con algo que no se improvisa ni se compra. Autoridad interna. No haces ruido. No amenazas. No presumes. Avanzas. Y eso, inevitablemente, cambia todo.